Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarles en este séptimo aniversario de la norma 035, ¿verdad? Hoy se cumplen 7 años de la publicación de esta norma que nos ha dado dolores de cabeza, nos ha dado satisfacciones y que al final del día puso en el mapa ciertos temas que resultan verdaderamente importantes y significativos para el trabajo en México, ¿verdad? Entonces, bueno, pues el día de hoy lo que pretendemos es precisamente reunirnos con ustedes, platicar qué ha pasado a lo largo de 7 años, qué ha sucedido en el mundo laboral de nuestro país, de qué manera está o ha impactado ¿cómo se llama? Al cumplimiento laboral. Definitivamente hoy hablamos de un tema de cumplimiento laboral. Y bueno, definitivamente también tenemos que hacer un recuento de las lecciones aprendidas, ¿verdad? ¿Qué ha cambiado? A ver, creo que esta es una pregunta muy importante que he recibido. Les hicimos llegar desde los recordatorios el día de ayer, el día de hoy, y abríamos ahí la oportunidad para que si había alguna pregunta nos la hicieran a llegar con oportunidad. Algunos de ustedes hicieron favor de hacernos llegar algunas preguntas que estaremos atendiendo en el desahogo de la sesión. Y de todos modos, a través del chat, ustedes pueden hacer todo tipo de preguntas, bueno, relacionadas con el tema, evidentemente, ¿verdad? Para que podamos irlas desahogando, podamos irlas atendiendo y poder avanzar en este tema, ¿no? Una de las preguntas que me hacían es, ¿ya cambió la norma 035? No, la norma 035 vigente es la que está publicada desde hace 7 años, 23 de octubre del 2018. Y bien, si las normas pueden ser cambiadas, se da un periodo en 5 años que se puede hacer alguna modificación. Hasta el momento no ha habido iniciativa o noticias de que se esté trabajando en comisiones para hacer alguna modificación. Tarde o temprano se tendría que hacer. Hay normas que han pasado 20, 30 años y no se han modificado. La experiencia nos dice que sí hay muchas cosas que podríamos estar mejorando y adaptando y de esas vamos a platicar. Lo que sí ha sucedido a lo largo de estos 7 años es que la autoridad ha ido teniendo diferentes criterios al momento de generar las inspecciones. Las unidades de verificación también, que ya recordaremos, esta es una cuestión voluntaria, también nos van compartiendo criterios, la atención de inspecciones, las dictaminaciones, pues también nos han permitido conocer cuáles son los nuevos criterios, de qué manera se está abordando las situaciones. Y bueno, eso es mucho de la actualización que vamos a ver el día de hoy. Y también ya después de prácticamente 3 periodos de cumplimiento, evidentemente hay mejores prácticas, hay estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, bueno, de eso se va a tratar la sesión del día de hoy. Eh, 7 años, el 7 dicen es cabalístico, ¿no? 7 días de la semana, las notas musicales, las 7 maravillas del mundo, tiene cierto misticismo. Entonces, pues vamos a tomar en consideración eso. Y lo primero con lo que me gustaría entrar en el tema es, ¿qué ha sucedido durante estos 7 años? A partir de la publicación de la norma 035, ¿cuáles han sido los hitos? ¿Cuáles han sido los sucesos clave en el entorno laboral mexicano? ¿Y de qué manera tienen impacto en nuestro cumplimiento en este tema de la norma 035? Bueno, me permití hacer una investigación un poquito para detallar esto y presentarles una línea de tiempo. ¿Qué ha sucedido en estos 7 años? Han sucedido muchas cosas y todavía están por suceder. Para empezar, creo que algo que podría resumir lo que ha sucedido a lo largo de estos 7 años es que pasamos de ver la seguridad industrial, la seguridad de higiene o la seguridad y salud ocupacional como un tema de seguridad física a irnos orientando más hacia un bienestar holístico, algo mucho más integral, ¿no? Hasta antes de la publicación de la norma 035, que fue, como les decía, el 23 de octubre, hace 7 años, todas las normas de seguridad y salud se orientaban a temas tangibles, a temas total y absolutamente físicos. Veíamos temas de salud, pero derivada de ruidos, de vibraciones, de presiones atmosféricas, de agentes químicos, agentes biológicos. Ya se estaba hablando de los ergonómicos cuando salió después la norma 036, pero hasta ese momento todo era tangible, todo era lo que podíamos ver y lo que podíamos eh, avanzar. Entonces, bueno, la norma 035 es la primera norma de salud que habla de conceptos intangibles, ¿no? De cosas que pueden suceder, pero que no vemos claramente. Y esto es una de las condiciones más importantes. Eh,
¿qué sucede después de la publicación de la norma 035? Al año siguiente, en 2019, se hace una reforma laboral, se modifica la Ley Federal del Trabajo y esta ya viene con una fracción que es muy importante para el cumplimiento que refiere la norma 035, porque es aquí el 1 de mayo del 2019 cuando se modifica la fracción 31 del artículo 132. Recordemos, el artículo 132 habla de las obligaciones patronales y nos pide a partir de ese momento incorporar o desarrollar un protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral. Desde ese momento tenemos esta obligación del protocolo. Esta obligatoriedad se perdió un poquito cuando se lanza esta reforma por una sencilla razón. En esta reforma del 1 de mayo del 2019 es cuando se publica todo el tema de la democracia sindical. Entonces, mediáticamente se le dio obviamente mayor cobertura al tema sindical y se perdió un poco de vista esta publicación del protocolo. Posteriormente, la Secretaría del Trabajo publica un modelo de protocolo, lo publica el 8 de marzo del 2020, que nos da ahí un ejemplo, pero ¿qué creen? Que también esto se pierde de vista porque el 30 de marzo del 2020 se decreta la emergencia sanitaria por COVID-19. Y entonces ya no hubo difusión, ya teníamos otros temas más importantes y urgentes que atender, y entonces se pierde un poco de vista esta necesidad o este requerimiento de el protocolo para prevenir y atender la violencia laboral. Entonces, este es un tema que muchas veces nos preguntan, y de hecho creo que había una pregunta aquí que vi con respecto a ese tema del protocolo. Me decían, una persona que nos mandaron las preguntas decía, oye, tuve una inspección de la norma 035 y no me pidieron o no me requirieron del protocolo de violencia. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Porque si es una inspección específicamente de la norma 035, el protocolo de violencia no forma parte de las obligaciones de la norma 035. Sí está directamente vinculada por hablar de violencia laboral, pero no forma parte de los requisitos. Entonces, por parte de los procedimientos de evaluación de la conformidad, no te lo van a pedir. ¿Cuándo sí nos lo van a pedir? Cuando tengamos una inspección de condiciones generales de trabajo. Ahí sí, porque ahí estamos viendo ya los puntos del artículo 132. Y ahora, me lo podrían pedir en cualquier momento cuando la inspección toma esta perspectiva, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante, de las inspecciones de la Secretaría con perspectiva de género, pero no me adelanto. Entonces, bueno, viene el COVID en marzo del 2020, el decreto oficial de la emergencia sanitaria, que recordemos que oficialmente en México COVID-19 se extendió la emergencia sanitaria hasta el 2023. Mayo del 2023 es cuando se levanta la emergencia sanitaria. Entonces, legalmente en México la pandemia duró 3 años. Ahora, durante ese periodo, después del decreto de la emergencia sanitaria de COVID, que, a ver, a mí me interesa mucho poner este tema sobre la mesa. Evidentemente, la pandemia dejó muchísimas situaciones en la población, pero podríamos decir que una de las buenas consecuencias de la pandemia de COVID-19 fue que puso sobre la mesa e hizo evidente el tema de la salud mental. ¿Por qué? Antes de COVID-19 estábamos hablando que los niveles de ansiedad que reportaba la población estaban ahí cerca del 20%. Durante la pandemia llegamos a alcanzar niveles del 80%. Teníamos niños de 8 años con ataques de ansiedad por problemas de socialización. En temas de depresión, la cifra andaba más o menos, hay diferentes cifras, pero andaba entre un 5-7%. Después de la pandemia hablamos de niveles sobre el 20% de la población presentando cuadros de depresión, ¿no? Entonces puso sobre la mesa este tema de salud mental, que también la podemos relacionar. Entonces podríamos decir que fue el beneficio en esta materia que nos dejó la pandemia. Ahora, durante este periodo de pandemia se da también un hito significativo en materia laboral. En el 2021, exactamente el 23 de abril, se publica la reforma de subcontratación. Aquí los trabajadores de terceros, los modelos que teníamos de nómina tercerizada, que no era, Y no creo era, no que era es más algo fácil ilegal, pero sí que era entre por hay una bahía. de lo que se había abusado, no se había regulado, se perdió
el control de ello y entonces, bueno, pues se cayeron en excesos, en esquemas muy elaborados que ya con todas sus letras, los podemos decir, rayaban en el tema de delincuencia organizada. Entonces se tuvo que regular. ¿Cómo impactó en el tema de la NOM 035? En realidad esta reforma nos ayudó mucho en el tema de cumplimiento, porque hasta antes de esta reforma era un verdadero desafío a veces poder limitar o poder, ¿cómo podríamos enmarcar con todo detalle los centros de trabajo? Porque de repente en un domicilio teníamos 17 empresas, dentro de esas 17 había 16 con un empleado y la 17 tenía 5,000 empleados, o los empleados estaban en una empresa que estaba en Cancún y los centros de trabajo estaban distribuidos en toda la República. Esto por estos esquemas de estrategias de nómina, ¿no? Entonces, la reforma de subcontratación sí nos impactó en la norma 035, sobre todo en el definir y determinar los centros de trabajo y nos ayudó, nos hizo el trabajo un poquito más fácil, ¿no? Todavía hay dudas en el tema de REPSE. De hecho, tenemos algunas preguntas sobre este tema de subcontratación. Las voy a atender un poquito más adelante de acuerdo al tema. Después, ya llega junio del 2021 y se publica una norma que es una norma un estándar internacional que es la ISO 45003. ¿Cuál es la importancia de esta ISO 45003? La ISO 45003 no es una norma que sea certificable. La norma que se certifica es la ISO 45001 y es el estándar de gestión de seguridad y salud en los centros de trabajo, bajo esta norma internacional que ya tenía mucho tiempo atrás. La ISO 45003 es una norma de referencia que nos ayuda a entender cómo tenemos que gestionar los factores de riesgo psicosocial. Si pongo en comparación la norma 035 con la ISO 45003, nos dice la norma 035 qué es lo mínimo que debo de cumplir legalmente hablando en México. Y la ISO 45003 me diría de qué manera hacerlo bajo estándares internacionales. Entonces, aunque no estamos certificados en ISO 45001, sí podríamos echarle un vistazo al ISO 45003 para entender de qué manera se pueden gestionar los factores de riesgo psicosocial. Como buena norma ISO, tiene un parámetro de referencia que es el ciclo de Deming o el ciclo PDCA, como lo conozcan: planear, ejecutar, revisar y ajustar, ¿verdad? Es un ciclo que está totalmente ligado al tema de mejora continua, es decir, no solamente basta con medir, tengo que corregir, tengo que generar planes de acción para volver a darle vuelta a este ciclo. Entonces, vamos a hablar un poquito más adelante también de la ISO 45003. Es un buen parámetro de referencia, aun cuando no tengamos ninguna relación con este tipo de certificaciones. Posteriormente llegamos a el 6 de julio del 2022, en donde el Senado de la República ratifica el convenio 190 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio es muy importante porque es el convenio que habla de temas de violencia laboral. Tenemos que reconocer que en México ni siquiera tenemos en la Ley Federal del Trabajo una definición de violencia laboral. Y este convenio 190, que se ratifica por el Senado de la República en 2022, establece cuáles son los parámetros o las directrices, por ejemplo, uno muy importante, de hasta dónde llega la responsabilidad de las empresas y las obligaciones de los trabajadores en temas de violencia laboral. Y uno de los puntos más significativos que yo hoy siempre recomiendo que tengamos cubiertos en nuestro protocolo de violencia es los escenarios de la violencia laboral. Ya no solamente es el centro de trabajo, ya no solamente son los trayectos de tu domicilio al centro de trabajo, sino también estamos hablando de eventos, comisiones, viajes de trabajo e incluso medios de comunicación digital. También el convenio 190 de la OIT menciona conductas que son tipificables como violencia laboral. Ahora, ¿qué ha pasado con este convenio 190? En estricta esencia legal, un convenio internacional no es vinculante. ¿Qué significa esto? Aunque esté el convenio 190, legalmente no obliga a los particulares a adoptar estas medidas. Pero en el momento que, en el caso de México, ratificó el convenio, se supone que México tenía un año para homologar sus leyes con lo que dice el convenio. Esto no ha sucedido. Tendrá que suceder tarde o temprano.
pero si tenemos como referencia el convenio 190, nadie nos prohíbe poder irnos alineando a este convenio. Entonces, mi recomendación siempre es, tomemos en consideración el convenio 190 para temas de normativas en violencia laboral, para temas de adecuar nuestro protocolo de violencia laboral. Entonces, este va a ser un parámetro importante. ¿Van a presentarse reformas en el tema en violencia laboral en México? Sí. ¿Cuándo? No lo sé, posiblemente en la próxima reforma laboral se presenten y el día que se presenten va a haber ajustes significativos. Ya se discutieron en cámaras, ya se discutieron en comisiones y dentro de las múltiples obligaciones que pretende la autoridad generar para las empresas en este tema, una de ellas es presentar anualmente una declaración informativa sobre los casos de violencia laboral que se presentaron en el centro de trabajo, evidentemente que estén documentados con su investigación, con las medidas de protección a la víctima, con las medidas de corrección de la conducta al agresor. Y esto no sé si vaya a prosperar esta condición o esta obligatoriedad como tal, ya se discutió en comisiones, como les decía, pero lo que pretende la autoridad es que las empresas presentemos anualmente una declaración informativa con esta información ante la Oficina de Conciliación y Registro. Entonces, esto va a estar interesante, ¿no? Entonces, sí, una recomendación es vayámonos alineando en estos temas porque tarde o temprano va a suceder. ¿Ok? ¿Qué otra cosa tenemos después del convenio 190 de la OIT? Tenemos el 1 de enero del 2023 la reforma que le llamaron de vacaciones dignas, ¿no? Donde se duplican los días, evidentemente hay un impacto y evidentemente tiene que ver con las condiciones de bienestar de los colaboradores. Muy bien. Ahora, 8 de junio del 2023, ya había terminado la pandemia, legalmente hablando, ¿no? La pandemia terminó, si no mal recuerdo, o el decreto de que se finalizaba la emergencia sanitaria es en mayo del 2023, si no mal recuerdo. En junio del 2023 se presenta la NOM 037, que es la que establece las condiciones de seguridad y salud para las personas en modalidad de teletrabajo. Esta norma se relaciona directamente con nuestra norma 037. ¿Por qué? Porque al final del día, permítanme un segundito. Estoy cerrando micrófonos. Ok, listo. Entonces, se relaciona directamente, uno, porque derivado de la pandemia, se fue mucha gente a trabajar desde su casa. No puedo decir que se implementó el modelo de teletrabajo. Simple y sencillamente nos fuimos a nuestras casas a seguir trabajando y buscar la continuidad de los negocios y se generó un vacío, sobre todo en este tema de condiciones. Entonces, ¿por qué es relevante la 037 a la norma 035? En primer lugar, porque como vigila o establece las medidas de seguridad para las personas en modalidad de teletrabajo, también tiene que considerar la parte de los riesgos. Y de entre los riesgos del teletrabajo están muy presentes, además de los riesgos físicos, los riesgos ergonómicos y los riesgos psicosociales que representa el teletrabajo. Esto es algo importante, ¿por qué? Porque sí trabajar en esta modalidad, aunque es muy cómodo, que no es obligatorio, porque también he escuchado personas que dicen, es que en mi trabajo, en mi empresa no nos quieren dar teletrabajo. No están obligados. O sea, no hay obligación de teletrabajo, es un beneficio que se da y tiene ciertas regulaciones que es importante cubrir. Entonces, están estos temas, los temas de psicosociales, tal vez uno de los riesgos más comunes relacionados al teletrabajo por el tema de aislamiento social, por la parte de la hiperconexión, es fácil caer en burnout, entonces se relaciona directamente. Como norma de referencia en la 037 ponen directamente la norma 035. ¿Qué más ha sucedido en estos 7 años? Llegamos después de la norma 037 a una actualización significativa en la tabla de enfermedades del IMSS. Pasaron cerca de 50 años para que se actualizara la tabla de enfermedades del IMSS y el 4 de diciembre del 2023 se reconocen nuevas enfermedades y dentro de estas enfermedades ya se abordan temas de salud mental, obviamente relacionados con el trabajo, como temas de ansiedad, depresión y muy importante, el tema de burnout. El burnout a partir de esa fecha es una enfermedad laboral que es reconocida por el instituto que ya nos ha tocado ver incapacidades por temas de burnout
incapacidades de 15 días, es como el estándar que se dan de incapacidad por burnout. Y también se da algo peligroso con esto. Una de las primeras incapacidades que a mí me tocó ver relacionadas con burnout, la propia incapacidad, en el motivo de la incapacidad decía burnout derivado de violencia laboral. Así, con todas sus letras, ¿eh? El médico puso burnout derivado de violencia laboral. Y la empresa que la recibió, que me consultaba, me decía, oye, ¿esto es verdad? Sí, sí es verdad, porque ya se actualizó la tabla de enfermedades. ¿Y esto es peligroso? Peligrosísimo. Olvídate del tema de las personas que no van a estar en tu empresa por estar en burnout. El médico puso que derivado de violencia laboral es que es un especialista que tiene valor su diagnóstico. Entonces, malintencionado, tu colaborador tranquilamente podría ir a la junta o a la oficina de registro y conciliación, y pedir la rescisión del contrato sin responsabilidad para él. Lo tendrías que finiquitar. ¿Por qué? Porque está dictaminado por un médico que hay violencia laboral y que ya le ocasionó síndrome de burnout. Entonces, esto es peligrosísimo, ¿no? Este tipo de incapacidades. Pero ya las tenemos y qué bueno que ya las tenemos, ¿verdad? Ya está sobre la mesa. Pasaron más de 50 años para que se actualizara esta tabla, pero ya la tenemos actualizada. ¿Qué más? Después, 2024, esto es algo relativamente nuevo, se publica un instructivo para generar inspecciones de la Secretaría del Trabajo con perspectiva de género. ¿Y qué es esto de la perspectiva de género? A ver, no es un tipo de inspección especial. Las tipos de inspecciones de la Secretaría del Trabajo siguen siendo las mismas: condiciones generales de trabajo, seguridad y salud y capacitación y adiestramiento. Pero al integrar esta variante o este perfil o orientación hacia las inspecciones con perspectiva de género, cualquiera de estas inspecciones se podría convertir en o se puede o se debería de convertir en una inspección que aborde estos temas. Muy importante, y esto hasta lo anoté aquí para que ustedes lo tengan como referencia. Cuando en esta inspección, sea de condiciones generales de trabajo, de seguridad o de capacitación, se adopta esta perspectiva de género, nos van a revisar cinco cosas muy importantes, o va a haber cinco puntos muy importantes en donde se va a ver el tema de igualdad laboral y de temas de equidad de género. Punto número uno, nos van a revisar el reglamento interior de trabajo, que evidentemente debe de estar depositado ante la Oficina de Conciliación y Registro. El reglamento interior de trabajo debe de tener clausulados que hablen de este tema de igualdad laboral, del tema de equidad de género. Muchas empresas no tienen un reglamento interior de trabajo, otras más tienen el reglamento, pero no lo tienen depositado, porque había una creencia bastante arraigada de que depositar el reglamento interior de trabajo equivalía a poner a la empresa en el radar para una inspección de la Secretaría del Trabajo. Si ustedes no tienen este reglamento depositado, les tengo una mala noticia: están en el radar. El IMSS, el SAT y la Secretaría del Trabajo tienen acuerdos de colaboración y de manejo de información en donde estás en el radar y solamente te estás haciendo acreedor a una sanción. Porque si nos cae una inspección de condiciones generales de trabajo y no tenemos depositado el reglamento, las inspecciones de estas condiciones generales de trabajo solamente te dan 5 días para acreditar el cumplimiento. En 5 días no desarrollas un reglamento interior de trabajo efectivo y en 5 días no vas a poder depositarlo. Eh, Dice, a ver, voy a leer algunas de las cosas que están viendo en el chat. Inquietudes sobre el tema a través del chat. Ok, se puede tener incapacidad permanente por burnout. No lo creo. Sería, tal vez ya sea en un caso de depresión, sí. Por burnout, no creo que podría ser, pero habría que ver los casos, ¿no? La ley federal ya indica el contenido que debería tener un reglamento interior de trabajo. Sí, además acuérdense que para hablar del reglamento interior de trabajo no nada más es algo que a mí se me ocurrió y que hice en mi computadora, o se lo pedí a ChatGPT. Tiene que haber una comisión de reglamento interior de trabajo donde hay participación mixta de colaboradores, trabajadores y patrón. Acuérdense que dentro de las obligaciones, hablando de temas de compliance laboral,
las empresas tenemos que tener 5 comisiones de forma mandatoria. La Comisión de Seguridad e Higiene, la Comisión de Capacitación, Adiestramiento y Productividad, la Comisión del Reglamento Interior del Trabajo, la Comisión de PTU y la Comisión de Escalafón, que es la de Antigüedades. Esas 5 comisiones son mandatorias. Si no las tengo o las tengo nada más de chocolate y no las tengo actualizadas, estoy cayendo o incurriendo en incumplimiento. Ok, entonces, muy bien. Entonces sería, se puede tener incapacidad, indica el contenido. Híjole, hablar del reglamento interior de trabajo es como materia de otra masterclass y ese es más para temas de derecho laboral, ¿no? Ok, entonces la perspectiva de género nos va a revisar reglamento interior de trabajo. Nos va a revisar periodo que haya protección a las mujeres en periodos de lactancia. Nos va a pedir que demostremos igualdad salarial. Nos va a requerir el protocolo de violencia laboral porque se habla de específicamente de mujeres y va a haber una serie de entrevistas dirigidas hacia las trabajadoras para hacer cuestionamientos sobre esto. ¿Cuáles son las 5 comisiones? Le repito las 5 comisiones, lo hice muy rápido, perdón, para que tomen nota de ellas. Comisión de Seguridad e Higiene, Comisión de Capacitación, Adiestramiento y Productividad, Comisión de Reglamento Interior de Trabajo, Comisión de Participación de los Trabajadores en las Utilidades y Comisión de Antigüedades o de escalafón también le llaman, ¿no? Que es la que lleva el control de las antigüedades. Esas son las 5 comisiones. De todos modos, preguntaban también si íbamos a compartir la presentación. No, no vamos a compartir la presentación para que tomen notas. Lo que sí vamos a hacer es que estamos grabando la sesión y el video de esta sesión a partir del día de mañana lo van a poder ustedes consultar en nuestro canal de YouTube de Ariba Consultores. Les pido aquí a las personas que están de staff de Ariba que nos ayuden a compartir la dirección del canal de YouTube. Se va a generar, ¿no? Entonces, Comisión de Seguridad e Higiene, Comisión de Capacitación, Adiestramiento y Productividad, Comisión de Reglamento Interior de Trabajo, Comisión de Participación de los Trabajadores en las Utilidades y Comisión de Antigüedades o Escalafón. ¿Vale? Esas son las 5. Si tenemos problema en esos puntos, pues aprovechamos y hacemos el comercial. Háblenos, tenemos un socio que se dedique específicamente al cumplimiento de esos temas y es algo que se puede regularizar y sobre todo generar estas actualizaciones, porque tienen que tener actualizaciones, no es nada más de ponerlas. Entonces, estos son los puntos que nos va a revisar una inspección con perspectiva de género. Reglamento interior de trabajo, periodo de lactancia, igualdad salarial, protocolo de violencia y entrevistas dirigidas. ¿Sale? Hay un documento de la Secretaría del Trabajo que habla de estas inspecciones con perspectiva de género. Antiguamente compartíamos muchos recursos, pero luego los recursos yo vi que ya hasta los estaban vendiendo en los grupos de recursos humanos de Facebook. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita también, sí les vamos a compartir. Hay muchas cosas de las que voy mencionando, que tenemos los recursos y que no nos cuesta nada compartírselos, pero que lo que les vamos a pedir es que nos escriban solicitándonos lo que quieren y con todo gusto se los hacemos llegar por correo electrónico. Entonces también si me ayudan a poner esto del correo electrónico donde hay que escribir para que les mandemos, que si la transcripción de la norma 035, que si la tabla de sanciones, esto del documento de la Secretaría del Trabajo de la perspectiva de género, el modelo de protocolo de violencia laboral, que por cierto, la Secretaría del Trabajo Federal publicó un modelo de protocolo en marzo del 2020, pero últimamente la Secretaría del Trabajo y Fomento del Empleo de la Ciudad de México publicó otro modelo de protocolo que para mi gusto está mejor estructurado y es más completo. Entonces, si están en el desarrollo de ese protocolo, no lo copien ni peguen, pero tomen el de la Secretaría del Trabajo y Fomento del Empleo de la Ciudad de México. Es más nuevo, está mejor estructurado y no es tan general como el otro de la Secretaría de Trabajo Federal. Entonces, esos 2024, ya casi llegamos al 2025. Eh, ¿Qué más? 19 de diciembre del 2024, la ley Silla. Híjole, la ley silla es un tema muy, muy importante. Hay que hacer un estudio del tema de bipedestación y de todo esto. No es tan sencilla, ¿eh?
No nada más es poner sillas por todos lados, tienen que ser sillas con respaldo, tenemos que tener justificado. Hemos escuchado cosas de, ¿para qué les ponemos sillas? Y en el comedor hay sillas, hay que vayan y descansen, ¿no? Entonces, tiene que haber un estudio, tiene que haber esto. Todavía no nos ha tocado ver que haya inspecciones que contemplen el tema de ley silla, pero tarde o temprano lo van a contemplar. Entonces, hay que tener cuidado. Me regreso ahorita que hablé de las inspecciones. De la NOM 037, aunque la NOM 037 entró en vigor desde el 5 de diciembre del 2023, ya es exigible, a la fecha no hemos tenido inspecciones de 037. No sabemos cuándo se van a empezar a detonar las primeras inspecciones de la 037, pero tarde o temprano va a suceder. Recordemos que para las inspecciones de la 035 se tardaron ahí un poquito más de 2 años para que las empezaran a inspeccionar. Entonces con la 037 va a pasar lo mismo y recordemos que la NOM 037 es una norma muy complicada por el tema del cumplimiento documental que exige. La 035 es ambigua, ¿no? Tiene cosas que hay que interpretar, pero la 037 es mucho trabajo en cuestión de cumplimiento. Y cuando lo empiecen a exigir, a inspeccionar, nos van a poner a correr. Entonces, ley silla 19 de diciembre del 2024. Y lo último, y que es lo que nos tiene temblando, último invento de las autoridades con respecto a este tema, es la plataforma SICAL que se liberó el 4 de septiembre de este año. Miren, la plataforma SICAL, Sistema de Quejas y Accidentes Laborales o alertas laborales también le llaman. La plataforma SICAL es una plataforma en línea donde cualquier persona puede presentar una denuncia hacia una empresa. La podemos incluso hacer de manera anónima, se puede cargar evidencia, videos, fotografías y todo esto. Se liberó esta plataforma el 4 de septiembre de este año. En la primera semana, tan solo en la primera semana, sin que hubiera grandes esfuerzos de comunicación sobre ella, se presentaron 280 denuncias y estas están creciendo cada semana de forma exponencial. ¿Qué está pasando con estas denuncias que se presentan ante el SICAL? Al menos lo que a mí me ha tocado es atender 2 inspecciones extraordinarias de la Secretaría del Trabajo derivadas de denuncias en el SICAL. SICAL significa Sistema de Quejas y Alertas Laborales. Puedes presentar quejas por violencia laboral, puedes presentar quejas por temas de seguridad, puedes presentar quejas por temas de accidentes laborales y que no fueron atendidos correctamente o incumplimientos contractuales. Échenle una googleadita, Sical. Con que pongan Sical, los va a llevar a la página de la Secretaría del Trabajo donde está el Sical y ahí van a ver todo el abanico de opciones que nos ofrece. En mi experiencia, yo ya atendí 2 inspecciones extraordinarias por denuncias derivadas del Sical. ¿En cuánto tiempo se detonaron esas denuncias? Empezó en septiembre. En 7 días nosotros teníamos en ambas empresas a la Secretaría tocando a la puerta para llevar a cabo la inspección. Eh, en algunos casos, sí, estas denuncias se han ido a revisar exclusivamente norma 035 y condiciones generales de trabajo. En otra de ellas nos revisaron norma 035, bueno, más bien fue de seguridad y higiene, nos revisaron todas las normas de seguridad. ¿De qué va a depender? De la naturaleza de la denuncia. Si la denuncia es por violencia laboral, pues probablemente nos puedan ir a revisar norma 035. Si la denuncia es porque no me dan casco, yo tengo que comprar mis botas, me están haciendo trabajar horas extras de más, va a ser por condiciones generales de trabajo y seguridad de higiene. Ana Sofía preguntaba, déjame ver, si son anónimas. Sí, se puede hacer anónimas. De todas maneras, aunque el colaborador comparta sus datos, al momento que a nosotros nos llega la denuncia, la inspección, nos dice nada más derivada de denuncia ante el SICAL con folio tal, pero no nos dice de quién es, ¿no? Entonces, digo, obviamente es para proteger. Entonces, miren, ¿por qué? ¿Qué cosas buenas tiene el SICAL? Bueno, pues pone un canal de atención para los colaboradores. ¿Qué cosas tiene malas? Yo creo que hay 2 cosas malas en el SICAL. Primero de ellos, como no se han reformado los temas en temas de violencia laboral en México, pues la autoridad no tiene mucha facultad para explorar en los casos de violencia laboral. Entonces, ¿qué pasa?
el trabajador que presunta su queja en realidad no va a recibir una respuesta, una solución de su queja. Lo que se va a detonar es una inspección para la empresa, pero si la empresa está bien, o sea, si tiene todo en orden, aunque haya tenido un mal manejo con el colaborador, pues la empresa pasa sin problemas la inspección y el trabajador se queda ahí con su situación sin resolver. Ahora, ¿qué tiene de malo para las empresas? Pues que cualquiera podría presentar una queja anónima, nos cae una inspección y si nos agarran con los dedos la puerta, ya valió. ¿Por qué? Porque esto puede detonar sanciones significativas. A ver, en el tema sobre todo de condiciones generales de trabajo, como les decía, una inspección nos llega, lo que no tengamos por acreditado, tenemos 5 días hábiles para acreditarlo. Si no teníamos contratos, si no teníamos reglamento interior de trabajo, si no teníamos controles de horas extras, pues en 5 días a lo mejor no los vas a tener. Se va a detonar que esto se turne al área jurídico de la Secretaría y que te establezcan la sanción. En temas de seguridad y higiene, pues a lo mejor ahí tenemos un poquito más de margen. Nos van a caer, nos van a dar 5 días, pero si en esos 5 días no respondemos, va a llegar una orden de emplazamiento técnico en donde nos van a dar 30 días hábiles para presentar la documentación. Y tal vez en 30 días hábiles, pues, si puedas implementar la norma 035, ¿verdad? Nosotros lo hemos tenido que hacer, pero yo les digo, no se esperen a que les caiga una inspección para cumplir, porque cuando me han hablado para cumplir esto, se tiene que cumplir en 30 días hábiles y te cuesta 3 veces más caro, ¿eh? Entonces, sí, este es un tema importante. No sé qué tan complicado se va a poner el tema de SICAL. Ahorita sí se han detonado inspecciones. A lo mejor va a llegar un momento en que se sature el sistema y dejen de mandar inspecciones porque ya son demasiadas y no le van a dar seguimiento. Pero la realidad es que está andando. El sistema está andando y nos va a poner un poquito ahí a correr, más bien a regularizarnos, ¿no? También eso no es malo. El chiste es que cambiemos a esto. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que sigue después de esto? Pues yo creo que lo que sigue es la reducción de la jornada laboral a 40 horas, ¿no? Ya está muy anunciado, ya está muy platicado y que sí o sí va a pasar, ¿no? Tiene que suceder y va a suceder en algún momento. ¿Por qué? Esta recomendación de que la jornada laboral sea de 40 horas emana también de un convenio de la OIT, un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que para que se den una idea de qué tan actualizados estamos en México, el año en donde se publica esta recomendación de que la jornada máxima laboral sea de 40 horas a la semana es de 1963. Entonces, la OIT desde 1963 recomendó que las jornadas no fueran de más de 40 horas. En México, todavía 2025 estamos debatiendo si sí o si no. Entonces, de qué va a suceder, va a suceder. Entonces, anticipémonos, igual que con los temas de violencia laboral, vayamos preparando el terreno para ver hacia dónde vamos a atenderlo. Ok, entonces, bueno, ya vimos qué pasó en estos 7 años, ¿no? Un poquito quería compartirles de cómo se ha ido modificando el escenario y cómo hemos tenido que ir incorporando prácticas. Y sí, ya estamos transicionando de la seguridad física hacia esta onda de bienestar holístico, entendiéndolo como un tema sistémico, pero es muy importante aterrizar en algo. La norma 035 es un requisito legal obligatorio y no es lo mismo que establecer un programa de wellness con todas sus dimensiones física, ambiental, ocupacional, financiera, intelectual, espiritual, emocional y social. No es lo mismo, ¿ok? No tengo nada en contra del wellness, al contrario, estoy muy a favor de los programas de wellness, siempre y cuando no nos distorsionen la creencia de que por tener un programa de wellness ya estoy avanzadísimo en el tema del cumplimiento legal de la norma 035, ¿no? Me ha tocado llegar a implementar o incluso acompañar temas de dictaminación de cumplimiento con organizaciones que traen niveles top en Great Place to Work, en top companies, en superempresas y de repente, cuando vemos el tema de la norma 035, pues traen un chorro de casos de violencia laboral, tienen inconsistencia en muchas situaciones, pero tenemos clases de yoga y aromaterapia, entonces, ojo, no hay que distorsionar el tema. Qué bueno que tengamos temas de wellness, eso no es obligatorio, es una buena práctica, pero eso no dice que estamos bien en el tema de gestión de riesgos psicosociales.
La norma 035 nos da los requisitos legales obligatorios que son mínimos para poder acreditar esto. Por no tener wellness, nadie nos va a sancionar. Si no tenemos perfectamente blindado el cumplimiento de la 035, sí nos van a perjudicar, ¿sale? Entonces, muy bien, vamos a continuar. Un poquito para complementar este tema del cumplimiento. A ver, yo creo que cuando hablamos de riesgos psicosociales tenemos que ver aspectos de cumplimiento, aprovechamiento y gestión. Vamos a ver, la norma 035 es la que nos da los requisitos mínimos para acreditar el cumplimiento de la identificación y todo esto de los riesgos psicosociales. ¿Podemos dictaminar el cumplimiento de la norma 035? Sí. Este es un trámite, un proceso que se sigue frente a una unidad de verificación acreditada ante la EMA, autorizada por la Secretaría, en donde un tercero particular va a hacer una inspección de todas las evidencias de cumplimiento de nuestras obligaciones, va a ingresar al sistema de la Secretaría del Trabajo estas evidencias y la Secretaría del Trabajo nos da un folio que acredita el cumplimiento que va a tener una duración de 2 años. Nosotros no dictaminamos, pero sí gestionamos, o sea, sí damos ese servicio a nuestros clientes. Como nosotros nos dedicamos principalmente a implementar, hay algunos de nuestros clientes que requieren de dictaminarse. Yo ahorita les digo en qué casos lo recomiendo. Entonces, sí, nosotros tenemos relación con las unidades de verificación y los acompañamos. ¿Por qué? Porque a veces llegar directamente con la unidad de verificación va a verificar, no te puede ayudar a acreditar el cumplimiento si hay algo que te falta. Entonces, lo que hacemos nosotros es, hacemos una preinspección, evaluamos tu carpeta maestra, si hay algo que hay que complementar, te ayudamos a complementarlo y ya que tenemos esta primera preinspección, ya se hace la gestión ante la unidad de verificación para que se haga ya el proceso formal y puedas dictaminar el cumplimiento, que te dura 2 años. ¿En qué casos lo recomendamos? A ver. Muy importante, y que muchas de las empresas con las que hemos trabajado al inicio fue por esto. Hay algunas dependencias gubernamentales que ya te piden el dictamen de cumplimiento para efectos de las licitaciones. Una de ellas es el Infonavit. Otra razón, son empresas que están sujetas a auditoría de terceros, ¿no? De clientes, de proveedores. Por ejemplo, las empresas que participan en las iniciativas SEDEX de comercio ético, que tienen que cumplirlos con los 4 pilares de SMETA. Llega una inspección y ahí te revisan condiciones generales de trabajo, derechos humanos, seguridad, salud y seguridad. Y dentro de todo esto te van a revisar norma 035. Entonces, pues a lo mejor para ahorrarte temas en estas auditorías, la acreditas con el dictamen. Sobre todo porque esto, de repente, un cliente te manda la auditoría y al mes que entra puede ser que otro cliente te mande otra auditoría de lo mismo. Entonces, ahí te vale la pena el dictamen. ¿Dónde más lo recomendamos? Que aquí tenía yo una pregunta con respecto a eso. Decía, somos una empresa inscrita ante el REPSE, es decir, tienen trabajadores especializados que facturan a terceros. Se recomienda para acreditar cumplimiento ante los clientes el dictamen. Nos lo han pedido. No es obligatorio, pero sí sería recomendable. Porque recuerden que si nosotros somos empresa REPSE, o inscritas ante el REPSE, nuestros clientes tienen la obligación de monitorear nuestro cumplimiento de las obligaciones laborales. Por eso nos piden la opinión de cumplimiento del SAT, la opinión de cumplimiento del IMSS y también deberían de monitorear el tema de seguridad y salud. Entonces, una manera muy sencilla de acreditar ese cumplimiento sería a través del dictamen de la norma 035, ¿no? Algunas empresas no es requisito obligatorio, pero sí te da un respaldo, ¿no? Porque además, aunque sea emitido por un particular, tiene la autorización de la Secretaría del Trabajo y también queda el registro. Entonces, yo me podría imaginar que tal vez en el momento que me llega una inspección o una queja en el SICAL, no se genera automático. A lo mejor hay una verificación y en el momento que se identifica que esta empresa está dictaminada en el cumplimiento de la 035, pues tal vez ya no se detona esa orden de inspección. Entonces puede ser una protección, ¿no? Costos de dictamen hay muchos. Depende del tamaño del centro de trabajo. Pueden ir a lo mejor desde los 12,000 pesos hasta me ha tocado ver dictámenes de centros de trabajo grandes en 35 o 45,000 pesos, ¿no? Hay diferentes. No hay muchas
unidades de verificación todavía, sobre todo las principales se concentran aquí en la Ciudad de México, entonces si están sus centros de trabajo fuera de la Ciudad de México, hay que agregarle costos pues de viáticos de los inspectores que tienen que ir a acreditar la condición, ¿no? Entonces, este es un tema interesante, ¿no? El tema del dictamen, que ya ha cobrado muchísimo más peso y validez. Ese es el tema del cumplimiento. Ahora, la otra es adecuándonos a los estándares de la ISO 45003, que les decía, esta no es certificable por sí sola. Si te quieres certificar en ISO, tendría que ser en ISO 45001, y es que vas a certificar todos tus procedimientos de seguridad y salud ocupacional. 45003 solamente es el Zoom para cómo lo vamos a hacer en tema de riesgos psicosociales, ¿no? Pero es hacia dónde vamos. La norma 035 habla de cumplimiento, la ISO 45003 habla de gestión de los factores de riesgo. Es hablar de un sistema de gestión de los factores de riesgo psicosocial. Entre estos dos elementos hay algunas cuestiones oficiales que también son de carácter voluntario, como el tema de ELSA, como el tema del VELABO, que aquí ustedes pueden entrar directamente a las páginas para ver cuáles son los requisitos. Hay algunas que son bastante fáciles de cumplir, que te acompaña la autoridad y que te dan un aval oficial. Que yo esté en el VELABO, que esté en el ELSA, no me exime de mi cumplimiento y de mi periodicidad, pero sí es un aval oficial. Esto digamos que es lo oficial, ¿no? ISO en los casos en donde estoy certificado, pero es hacia donde yo iría en la gestión. Y después viene, pues, la parte bonita, la parte estética, lo que yo le digo el blanqueamiento dental, que son todas las otras certificaciones que son buenas, pero que no te eximen o no te acreditan el cumplimiento de la gestión de riesgos psicosociales. Great Place to Work, la certificación Crece, superempresas, mejores lugares para trabajar en equidad LGBT, y me faltan algunas. Esas son voluntarias. Estas son un buen tema de promoción de nuestras empresas en redes sociales, para tema de captación de talento. Están perfectas, ¿no? Además, ya sabes, vas a recibir tu premio en la cena de gala. Está perfecto. Pero no quiere decir que porque estés en el top 5 de Great Place to Work, cumples norma 035. Y a veces puede ser, me ha tocado verlo, que las empresas están más preocupadas con el plan de acción de seguimiento a Great Place to Work que con hacer un plan de atención a los riesgos psicosociales detectados en la norma 035. Entonces, le ponemos más atención a eso, que es un tema, sin que suene peyorativo, estético. El tema de la 035 es estructural de salud. Entonces, sí, muchas veces para seguir manteniendo estas insignias, las empresas se ponen un poquito más cuidadosas en estas que en la norma 035, ¿no? ¿O será que estas sí cuestan caras y las normas 035 no? Entonces, esto es algo importante a considerar. Muy bien, hasta aquí si hay preguntas, comentarios, ya me voy a salir de lo romántico, ya me voy a meter más a los temas de las obligaciones y de cumplimiento de la 035, porque si no, no nos vamos a ir a tiempo. Entonces, vamos a entrar ya de lleno al tema de la norma 035. Mi intención es ir haciendo una breve recapitulación de las obligaciones, y en cada uno de ellos compartirles cuál es, en mi experiencia en estos 7 años implementando la norma, cuáles son los nuevos criterios, cómo se han modificado los criterios por parte de la autoridad, por parte de unidades de verificación, y también si hay mejores prácticas que se puede recomendar para mejorar y optimizar el cumplimiento de esto, ¿vale? Entonces, punto importante. Norma 035, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es darnos los elementos de cómo vamos a analizar, cómo vamos a identificar y cómo vamos a prevenir los factores de riesgo psicosocial, ¿no? Y aquí le agregan lo del entorno organizacional favorable, y en el objetivo se les olvidó lo de violencia laboral, pero también es uno de los elementos fundamentales de la norma 035. Entonces, recordemos que la obligatoriedad de riesgos psicosociales emana del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que nos dice que la norma 035 nos dice cómo hacerlo. Pero son requisitos mínimos. Cumplir con las normas 035 no quiere decir que estamos completos en los riesgos psicosociales, ¿no?
Todavía podemos ir mucho más allá. Podemos llegar a 45003, a ISO 45003. Entonces, a ver, cuando hablamos de la norma 035, hay un concepto que se conoce como la tríada clave en la norma 035. ¿Cuáles son esta? ¿Cuál es esta? Pues son los tres temas eje o fundamentales de la norma, que son el entorno organizacional, que podríamos entenderlo como las condiciones generales del ambiente de trabajo, los factores psicosociales, que son estas condiciones que pueden llegar a influir en la mente, en el comportamiento de los trabajadores, y el tema de violencia laboral. ¿Por qué se desmarcan del el tema de violencia laboral como algo, como algo aparte? Pues precisamente porque la violencia laboral puede ser un factor psicosocial o también puede ser un riesgo psicosocial. Solamente para diferenciarlo, factores psicosociales son las condiciones del entorno de trabajo que pueden llegar a influir en la salud, en el bienestar, en el comportamiento del colaborador. Riesgos psicosociales son las consecuencias de no haber cuidado los factores psicosociales, ¿no? Cuando los descuido, cuando los pierdo de vista, se me convierten en un riesgo psicosocial. La norma 035 no habla de riesgos psicosociales, no habla de las consecuencias. Por eso era inapropiado cuando la gente decía que era la norma antiestrés. Lo he dicho, creo que en todos los cursos que he dado, muchos de ustedes veo caras, nombres conocidos, han tomado capacitación conmigo. Yo lo que siempre digo es, la norma no habla de estrés. La norma, en toda la norma, que yo transcribí, la versión de arriba, dice estrés 7 veces. Dos cuando habla de estrés postraumático y 5 en la bibliografía. En ningún clausulado menciona el estrés, pero el estrés es un riesgo psicosocial, es una consecuencia de la mala gestión de estos factores. Entonces, vamos a tener que dividir los factores psicosociales y de esta triada le vamos a dar un poquito más de enfoque. Hablando de la norma 035, la norma 035 va a condicionar estas cosas. Vamos a identificar factores de riesgo y también vamos a identificar el tema de acontecimientos traumáticos. ¿Por qué? Porque los acontecimientos traumáticos severos generan estrés postraumático, ¿no? Entonces, cuando vemos factores psicosociales, ahí se abre el abanico en factores de riesgo y en acontecimientos traumáticos severos. Y en el tema de violencia laboral, que aunque parece muy general en la norma, lo hace mucho más específico en medidas de prevención donde nos pide el canal de denuncias, vamos a hablar y nos vamos a enfocar en temas de violencia económica, violencia física, violencia patrimonial y violencia psicológica, así como la violencia sexual. Y la pongo en mayúsculas. ¿Por qué? Porque incluso aquí tengo, alguien me hizo una pregunta, sé quién hizo la pregunta, venía identificado, y es alguien que conozco bien y que me llevo muy bien con ella y me decía, déjame les leo la pregunta como tal. Dice, dime dos, tres preguntas que debo hacerle a un consultor para saber que sí sabe de la norma 035. Entonces me hizo reír mucho esto, y esta es una de las preguntas que yo le haría a un consultor para saber si sale de la norma 035. Yo le diría, oye, fulanito, oye, Arístides, ¿por qué la norma dice en el capítulo 7 que esta norma no contempla la violencia sexual? Y a ver qué me contesta. A ver, la violencia sexual es violencia y se tiene que contemplar en la norma. Sí, en el capítulo 7, y si alguien tiene ahí a la mano la norma y lo busca rápido para no quitarles, no distraerme yo, hay un numeral donde dice que la norma no contempla o esto no contempla la violencia sexual. Lo dice en el capítulo 7. El capítulo 7 habla de los mecanismos para identificar los factores de riesgo psicosocial. Y entonces, como lo leímos ahí, creemos que en la norma no podemos hablar de violencia sexual. El capítulo 7 habla de cómo medir los factores de riesgo psicosocial y al hablar de que no contempla la violencia sexual, a lo que se refiere es que no podemos medir el riesgo de violencia sexual a través de los cuestionarios o de las encuestas de la norma, porque ninguna encuesta nos va a dar indicadores de violencia sexual, son otros mecanismos a través de los cuales vamos a enterarnos de temas de violencia sexual. Pero ¿qué creen? En el protocolo de violencia tenemos que considerar el tema de violencia sexual. No lo podemos dejar fuera. Entonces, esa sería una pregunta con chanfle para un consultor. Decirle, oye, ¿por qué no considera la violencia sexual? No, pues es que ahí lo dice específicamente, no sabe de la norma. Otra, para ya terminar con la pregunta de esta persona, me dice,
Otra pregunta que yo le haría a un consultor para saber si sale o no de la norma es si podemos aplicar los cuestionarios de forma anónima. Esa es una buena pregunta, ¿eh? Me ha tocado verlo. La respuesta que tiene aquí Marisol es no, obvio no. Tan, dices, obvio no, pero hay gente que lo sigue aplicando de manera anónima. Eh, ¿Por qué no puedo aplicar los cuestionarios de manera anónima? Porque al momento de aplicarlos de manera anónima, pierdo la capacidad de cumplir con una de las obligaciones de la norma, que es canalizar a los trabajadores con alto nivel de exposición a factores de riesgo psicosocial y con temas de violencia laboral a valoración clínica. Entonces, si yo los hago de anónimos, no hay manera en que yo pueda identificar a quién tengo que aplicarte estas medidas de tercer nivel, que serían las valoraciones clínicas. No hay trazabilidad al colaborador para una atención, totalmente de acuerdo. Eh, dice que un cliente que tenía que ser contestado papel y no digital, la norma no lo especifica. Sí, la norma lo especifica. La norma dice que son válidas tanto las evidencias físicas como digitales, ¿eh? Entonces, si el inspector lo dijo, miren. Les voy a dar un tip. Elijan sus batallas. Yo me ha tocado ver inspecciones donde el inspector tiene un amplio desconocimiento de la norma y me dice y me alega algo. No sé, por ejemplo, en un centro de trabajo, que era un centro de trabajo que era era una sucursal de una empresa que eran como 3,000 colaboradores y tenía divididos en diferentes centros de trabajo. Algunos eran de menos de 50 personas, otros eran de más de 50. Tomamos el criterio de aplicar la guía 3 de forma generalizada a todos los centros de trabajo. ¿Para qué? Para poder consolidar los resultados, porque las decisiones se toman a nivel empresa, no a nivel centro de trabajo. Entonces, esta inspección fue un centro de trabajo de menos de 50 colaboradores, en donde en estricta esencia lo que le correspondía era aplicar guía de referencia 2, y me dijo, no te lo puedo dar por válido. ¿Por qué? Porque aquí mi catálogo, lo que me dice mi orden de inspección es que tendría que haber aplicado guía 2. ¿Tengo elementos para rebatirle? Sí, muchos. Le puedo dar curso de la norma, lo puedo culturizar sobre esto, pero no peló en eso. ¿Saben por qué? Porque le digo, ok, dámelo como no acreditado y yo tengo 5 días para presentar un escrito de respuesta en donde puedo hacer mi argumentación que la guía de referencia 3 mide lo mismo que se requiere para un centro de trabajo de menos de 50 colaboradores, es un instrumento que por ser oficial está validado y que además la guía de referencia 3 adicionalmente está midiendo entorno organizacional y el sobrecumplimiento no es un incumplimiento, estoy cumpliendo hasta más de la cuenta, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos presentado en oficios de respuesta de inspecciones y jamás hemos tenido problema y lo resuelvo en 1 hora redactando el oficio y acreditándolo y yéndolo a presentar a la oficina. ¿Para qué me peleo y hago enojar al inspector que en el siguiente punto se va a poner más roñoso porque le demostré que no sabe? Elijamos nuestras batallas, ¿no? Aunque tenga los elementos para discutir y debatirle, hay veces que la dejamos pasar y mejor lo contesto por escrito, tengo 5 días, no tengo bronca. Y si no, pues tengo 30 días hábiles si algo me faltó, ¿no? Entonces, esto es algo bien importante que cubrir, ¿no? Dices, es mejor cumplir de más que quedarnos cortos, claro. Además, recuerden que las normas son enunciativas, no limitativas. No me pueden, no me, no- Yo puedo ir mucho más allá de eso. Aquí en este caso estoy obligado a medir factores de riesgo psicosocial, pero no tengo prohibido medir entorno organizacional. Yo puedo levantar cuestionarios y lo hemos hecho en centros de trabajo de 15 colaboradores, por el mismo escenario, que son sucursales, son oficinas satélite. Oye, no tienes obligación de levantar los cuestionarios, pero me interesa cómo están haciéndolo y estoy haciéndolo de todas maneras, pues también meto estos cuates. Es más, hemos dictaminado cumplimiento de centros de trabajo de 7 colaboradores. Y yo le he dicho al cliente, oye, yo no te recomendaría dictaminar un centro de trabajo de 7 colaboradores, nos va a salir más caro. No importa, lo vamos a hacer estandarizado. Quiero que todos los centros de trabajo estén dictaminados. ¿Ok? ¿No? Ya el costo se compensa, ¿no? Porque a lo mejor diría, para 7 personas, híjole, dictaminarte, pues te va a salir carito, ¿no? Bueno, no caro, pero pues, sí es un costo que para 7 personas, si lo distribuimos, pues ya tiene un mayor peso, ¿no? Entonces, esas serían las preguntas.
para saber si el consultor sabe o no sabe de la norma 035, ¿no? Y otra, ahorita se me ocurre otra que pudieran hacer, ¿vale? Para que si son consultores, sabemos que siempre en nuestras sesiones hay muchos consultores, bienvenidos aquí. Aquí no nos tenemos que esconder si somos consultores. Muchos consultores se han capacitado con nosotros y incluso tenemos buenas prácticas. Es común que yo reciba llamadas de otros consultores diciendo, oye, tengo este caso, ¿qué hacemos? Quienes están aquí son consultores y lo han hecho, saben que no tenemos ningún problema en compartir las prácticas y nosotros también lo hemos hecho, con otros consultores. Oye, tú tenías un cliente de estas características, ¿cómo hiciste esto? Hay que compartir, ¿no? El conocimiento no creo que no nos quita nada y al contrario nos enriquece. Entonces, para quienes son consultores, para que se aprendan estas preguntas y si son consultores, a lo mejor agréguenos ahí en el chat qué otra pregunta le harían le harían a un consultor para saber si de verdad sabe de la norma o es como nos pasaba en el 2020, 2021, que había más consultores que clientes, ¿no? Para la norma 035. Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué más vamos a ver de la norma? Eh, yo les recomendaría, como buena práctica, que viéramos la norma más que un tema de cumplimiento, que lo buscáramos orientar hacia la gestión de los riesgos psicosociales y que podamos nosotros clasificar estas 8 obligaciones, y digo 8 porque son 8 numerales los que vienen en el capítulo 5, pero ahorita vamos a ver cómo se dividen, los podamos clasificar en 3 diferentes etapas o momentos de la gestión de riesgos psicosociales. Hay obligaciones están vinculadas con situaciones de prevención, hay obligaciones que están vinculadas con situaciones de identificación de riesgos y hay otras que vienen con el tema de control, ¿no? Pongo un ejemplo siempre, seguramente si ya han estado en seminarios conmigo ya lo han escuchado. Esto es como controlarse el colesterol. Cuando uno tiene tema de colesterol, cuando uno es propenso a tener colesterol alto, la medida preventiva, o hay 2 medidas preventivas que siempre te dan. Buena dieta, una dieta saludable, baja en grasas y actividad física, ¿no? Ejercicio y dieta. Esa es una condición preventiva. Pero el que yo haga dieta y haga ejercicio no garantiza que mi colesterol no va a subir, puede subir. Por lo tanto, de forma regular, a lo mejor cada año, tengo que irme a practicar un perfil de lípidos, una química sanguínea en donde van a monitorear mi glucosa en sangre, porque mi glucosa, mi colesterol y mis triglicéridos. Si está fuera de rango, entonces, y aquí hay una buena analogía, si yo voy por mi cuenta, voy al laboratorio, me hacen el estudio del perfil de lípidos. Si sale esto alto y yo veo que está fuera de rango, no me voy a autorrecetar. Sería muy aventurado. La recomendación sería ir con un especialista para que me diga qué debo de hacer, a pesar de mi dieta y de mi ejercicio, para que baje en esos niveles de colesterol. ¿Cuál es el riesgo? Ir con un especialista. Por eso lo recomendable es que aunque ustedes implementen in-house la norma, a lo mejor tengan a alguien que le puede echar un vistazo a sus resultados y les pueda hacer algunas recomendaciones. A alguien de fuera de la organización que no esté limitado con los sesgos que tenemos a veces internamente. Esa es la identificación. Si mis niveles de colesterol están altos, al ir al médico me va a decir, ¿qué crees, Aristides? Tu dieta y tu ejercicio no es suficiente. Te voy a mandar un chocho, te voy a mandar una pastilla para controlar esto. Oye, doctor, ¿y cuánto tiempo? Vamos a poner 3 meses, de 3 a 6 meses que tú te tomes esta pastilla para mitigar tus altos niveles de colesterol y triglicéridos. Y entonces yo le digo, oye doctor, entonces ya como tengo la pastillita, ahora sí ya puedo comer lo que quiero y dejar de hacer ejercicio, ¿no? O sea, ya me puedo ir a las carnitas y ya puedo, dejar de hacer ejercicio y me decir, no, las medidas de control son temporales. Tú vas a tener que seguir con tu dieta y con tu ejercicio, pero eso no está siendo suficiente. Por eso te estoy mandando la pastilla es una medida de control y vamos a ver en 6 meses y a lo mejor te quito la pastilla y sigues con tu dieta y ejercicio. Lo mismo pasa aquí con la norma 035 y los riesgos psicosociales. Hay medidas de prevención que tengo que hacer siempre, antes, durante y después del levantamiento de los cuestionarios. Después vienen los cuestionarios que tengo que hacer por lo menos cada 2 años, que es el equivalente a esta química sanguínea.
Y si en los cuestionarios me sale algo fuera de rango o arriba de riesgo medio no es bueno, ¿eh? Aunque, no estamos ahí en medio. Riesgo medio no es bueno, ahorita lo explico. Tengo ya que tener acciones de control. Es decir, tengo que tener un plan de atención para mitigar o controlar esos riesgos psicosociales, que va a ser por un tiempo determinado. Y entonces voy a seguir con mi prevención, voy a volver a identificar y me convierto en un ciclo. En el tema de la norma 035, si estoy pensando que es un sistema de gestión, le tengo que agregar dos ingredientes adicionales. Uno, muy importante, estrategias de comunicación. ¿Qué tengo que comunicar? Bueno, mandatoriamente el 5.7 de la norma nos da 6 puntos a comunicar. Pero a todo lo tengo que comunicar, o sea, tengo que generar una estrategia de comunicación que acompañe todo el tema de la gestión, ¿no? Es bien importante el tema de comunicación. Y al ser una norma inspeccionable por la autoridad, debo de mantener registros y evidencias de todo. Así de sencillo. Entonces, esto para mí sería el modelo más sencillo y simple de implementar un sistema de gestión. Ahora, ¿cómo acomodamos las obligaciones para poderle dar forma o estructurarlo en este sistema de gestión? Muy sencillo. Me voy a ir capítulo 5, que son las obligaciones de los patrones. Me voy a ir una por una y las vamos a ir acomodando en si es de prevención, de identificación o de control. 5.1 nos habla de la política de prevención de riesgos psicosociales. Como su norma lo dice, como su nombre lo dice, es un tema de prevención. Es el marco que nos dice qué es lo que va a hacer. Es la enunciación de principios de la empresa con respecto a este tema. Nos va a decir el qué, pero no nos dice el cómo. De la política de prevención de riesgos psicosociales se deberían de derivar protocolos, porque si no, esto está nada más volando en buenas intenciones, pero no tiene claridad de las acciones. Los procedimientos no nos lo pide la norma, pero es algo muy deseable. Entonces, la política de prevención es una actividad de, como su nombre lo dice, de prevención. Después viene 5.2 que dice análisis de los factores de riesgo psicosocial, que esto aplica para empresas, centros de trabajo de 17 o más colaboradores, ¿no? En el caso de los de 17 a 50, aplico guía de referencia 2, que es la que mide únicamente eso. Y el 5.3 nos dice, además tienes que evaluar entorno organizacional, pero esta obligación solamente aplica a los centros de trabajo de más de 50 colaboradores. Para eso está la guía 3, que mide tanto factores de riesgo psicosocial como entorno organizacional. Muy al principio me tocó ver empresas que de más de 50 y aplicaban las dos guías, la guía 2 y la guía 3, porque pues, para lo mejor mal asesorados o por buena iniciativa de ellos, aplicaban eso. Entonces, ahí tengo la identificación, ¿no? Ahí ya tengo prevención, la política, identificación, los cuestionarios que voy a aplicar por lo menos cada 2 años. Después viene la obligación del 5.4. 5.4 es una obligación que está combinada porque dice, a la letra lo que dice la norma es establecer medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial. Pero prevenir y controlar son dos cosas diferentes a la luz de un sistema de gestión como el que les presento. Entonces, medidas de prevención es lo que yo voy a hacer antes de los cuestionarios y durante todo el tiempo. Acuérdense, es la dieta y el ejercicio. ¿Qué medidas de prevención debo de tener? Las que se definen en el 8.1 y 8.2 de la norma. Y la segunda parte del 5.4 es las medidas de control. Establecer medidas de control de riesgos psicosociales, que estas van a ser derivadas de los resultados de los cuestionarios. Y aquí, para establecer y tener claridad de qué medidas de control y cómo las tengo que estructurar y cómo las debo de establecer, está el numeral 8.3, 8.4 y 8.5. Así de sencillo. ¿Ok? Ahorita si quieren entramos en eso, si nos da tiempo entramos a detalles, sin ningún problema. Luego viene la 5.5, que es identificación de los trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos, que también es una acción de identificación, que en realidad aquí está mal redactado, porque no tengo que identificar a los trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Tengo que identificar a los trabajadores que sufren de estrés postraumático derivado de un acontecimiento traumático severo. Pero bueno, esos ya son exquisiteces de mi parte. Esa es una obligación que también es de identificación. Luego viene la 5.6. La 5.6 dice exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. Yo esto lo discutí, lo comenté con una unidad de verificación, y
me sorprendió, son de las cosas que va uno aprendiendo. Cuando revisé el 5.6, me fui a la norma y dice así puntualmente, exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. Y me decía la unidad de verificación, ¿podría exigirte los dos? Podría exigirte el examen médico y la evaluación psicológica. Con que me acredites uno, nos damos por bien servidos. El criterio de la autoridad no está tan estricto para decir, a ver, ahí dice examen médico, ¿cuál es el examen médico que le practicaste a estas personas en riesgo y cuál fue la evaluación psicológica? Porque dice y, no dice o y o no dice valoraciones clínicas. Valoraciones clínicas es un concepto que hemos adoptado nosotros como en la implementación, pero la obligación dice exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. Esto ya es una acción de control. ¿A quiénes se lo tengo que aplicar? A los que me aparecen en riesgo derivado de mis acciones de identificación. Luego vamos con el 5.7, que es el tema de comunicación. En difusión de información a los trabajadores hay seis incisos. Cinco de ellos, A, B, C, D y F, son con relación a las medidas preventivas. Y el F, perdón, y el E tiene que ver con la difusión del plan de control, que ya sería parte de acciones de control. Aquí este E lo podemos dividir en dos, porque tenemos que difundir los resultados de la identificación y además el plan de control que se va a hacer. Que aquí también sería, a lo mejor podría ser una pregunta para hacerle al consultor. ¿Qué me recomiendas para cumplir con la difusión de los resultados a los trabajadores? Si te dice publica directamente los resultados, pues ahí hay un error, ¿no? Eh, es información sensible de la empresa. Los resultados tienen que estar a disposición de los colaboradores. Tengo que compartirlos, pero no quiere decir que tengo que abrir el expediente. Ahí puedo yo tener una dosificación de la información o destacar los resultados que va a ser mucho más fácil que los colaboradores reconozcan como positivos o que atiendan como resultados negativos, ¿vale? Entonces, eso sería importante. ¿Vale? Entonces, 5.8, vámonos al 5.8, que sería la última obligación, que es mantener registros documentales y el manejo de las evidencias. Entonces, eso es total y absolutamente de control. Aquí ya es nuestra carpeta maestra de evidencias. Si ustedes nos escriben, aquí vienen los datos contacto arroba ariba.mx, dentro de los documentos o de los recursos que les podemos compartir es el índice de la carpeta maestra para que ustedes lo puedan tener. Que este índice es del que nosotros hacemos o hicimos o desarrollamos para acompañar a nuestros clientes que están en proceso de dictaminación para que ordenen sus evidencias y tengan todo. ¿Por qué? Porque muchas veces las unidades de verificación no desarrollan una guía y lo que te mandan es el capítulo 10 de la norma, que son los procedimientos de evaluación de la conformidad, que es prácticamente la norma, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos fue ayudar a nuestros clientes a hacer más fácil el ordenamiento de las evidencias a través de esta guía. Entonces, yo no tengo tema en que ustedes lo tengan, con todo gusto se los podemos compartir esta guía de la carpeta maestra para que la puedan tener lista para que una inspección se pueda desahogar casi casi en orden, checklist, para que el inspector se vaya contento de ahí, no nos ponga peros, le llenemos el ojo porque le estamos haciendo bien, ayudando a hacer su trabajo. Entonces, esto nos va a ayudar. Muy bien, hasta aquí preguntas, comentarios. Vamos a ver, déjenme ver. Bueno, aquí somos una empresa inscrita al REPS, ya leí. Esta es buena también para los consultores. ¿Qué tipo de terapia es la requerida por la NOM 035? O sea, ¿qué terapia es la que la NOM 035 me requiere para mis trabajadores? La respuesta es ninguna. O sea, la norma no me requiere ningún tipo de terapia. La norma lo que requiere son valoraciones, ya vimos exámenes médicos y evaluaciones psicológicas, pero para saber si la persona tiene una afectación o qué afectación tiene. La norma no me pide que le dé terapia a los colaboradores. Esto es algo que a veces algunas consultorías que tienen servicios terapéuticos, bueno, ofrecen como parte de, pero no quiere decir que sea algo obligatorio. Eh, Esto es de ATS, ya tipo de inspecciones. ¿Qué tipo de inspecciones están generando lo de la CICAL? Ya lo dije, ya lo respondí y a ver, tengo aquí otra.
Ah, esa es buena. Si estamos certificados en ISO 45001, ya no debo preocuparme por la NOM 035, pues se supone que en ISO ya te están revisando el cumplimiento, pero nunca nos confiemos. O sea, nadie te va a inspeccionar directamente ISO 45001, ¿no? Entonces eso es voluntario. Me regresé porque aquí también me está pidiendo que me regrese para tomar un screenshot, una foto. Entonces, esto es un punto. Esta es buena también, ¿eh? Temas de capacitación, dice. ¿Es requisito capacitar al personal en la NOM 035? ¿Debo contar con DC3 de esta capacitación? Esto lo he visto mucho y a veces me da dolor de estómago. Me hablan y me dicen, oye, ¿tú das el curso de la NOM 035? ¿Cuál? Sí, sí, yo lo doy. ¿Cuál quieres? No, el curso, el de la norma. No, por eso, pero dime cuál quieres. Tengo un curso de especialización para consultores, tengo un curso de guía de cumplimiento e implementación que es para empresas y tener todas las guías, que de hecho, si me ayudan, vamos a tener uno en noviembre. Yo no lo quería hacer, no he hecho cursos este año y afortunadamente no lo quería hacer porque teníamos mucho trabajo, pero me dijeron, no tiene sentido que tengamos la masterclass y que no tengamos un curso. Va a ser 10, 12 y 14 de noviembre. Ya está la información en el chat. Este, pero no hay un curso que le tengas que dar a todos los trabajadores de la NOM. Y he visto empresas que capacitaron a su gente y les explicaron toda la norma 035, lo cual no les sirve absolutamente de nada. No necesito una DC3, no es una cuestión de trabajo especial, como sería trabajo en alturas, como sería en espacios confinados. Lo que sí estoy obligado es a sensibilizar a los colaboradores acerca de la importancia de los factores de riesgo psicosocial, no al colaborador en la norma. El que se debería de capacitar en el cumplimiento de la norma es recursos humanos. Y miren, no voy a decir nombres porque es alguien cercano a mí, tenemos contacto y relación por otros proyectos de capacitación, pero conozco una persona que cuando me dijo, también haces norma, ¿verdad? Sí. Yo ya la implementé una vez en una empresa donde trabajé. Ah, sí, ¿y con quién te capacitaste? No, no me capacité. Tengo un amigo que ya la había implementado y me pasó sus formatos y todo yo la implementé. Si estás metido en este tema, por lo menos tienes que haber leído la norma. Si no has tomado una capacitación o crees que esta masterclass te va a ayudar para implementar solito, estamos en un error. Hay que meterse a estudiar la norma porque el día de mañana con una inspección puede haber problemas. Entonces, hay que estudiar. Dice que dan por lo menos el de Procadis, que es prácticamente leer la norma, ¿no? Entonces, es como para tener una guía leída de la norma, ¿no? Pero hay muchas cosas de interpretación. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Si estás metido en este tema, te tienes que capacitar en este tema. Si no, sería una irresponsabilidad hacerlo. Entonces, no hay que hacer ninguna capacitación con DC3 para los trabajadores de la norma 035, no así para la NOM 037. Si ustedes tienen colaboradores en teletrabajo, sí hay una obligación de una capacitación mandatoria para la gente de teletrabajo y que sí requiere que tengamos la DC3 de cada uno de los colaboradores y esto tiene que ser anual. ¿No? Entonces, estamos viendo si hacemos una masterclass también de NOM 037, que también la implementamos nosotros. Voy a ver si me da la agenda para el próximo mes, hacemos una de la NOM 037, pero no está confirmada. Si lo hacemos, les hacemos llegar la información. Muy bien, entonces, vámonos a la obligatoriedad. Vámonos entonces. eh, Itzel dice, entonces, ¿por qué la NOM menciona que tenemos que capacitar al personal referente a la NOM? Ilústrame en qué numeral. Habla de capacitación a directores, gerentes y supervisores en temas de factores de riesgo psicosocial y lo dice en el 8.2, inciso 1, no, inciso A, subinciso 5. Pero solamente ahí habla directamente, no habla de esto, ¿no? Ahí está. Eh, en acontecimientos traumáticos severos se concluye el cumplimiento del mandar a los trabajadores al IMSS. No, esta es una de las actualizaciones de criterio. No, acredito una parte de canalizar, pero ahora el criterio de la autoridad es acredítame que sí se llevó a cabo esa valoración clínica. Tal vez lo puedo acreditar con que me regrese sellada la carta de canalización de trabajo social de la clínica o del médico. No, no sé si los médicos tengan sello, pero por lo menos trabajo social sí. Pero ahora tengo que dar evidencia de que se llevó a cabo esa valoración clínica. No necesito tener el resultado, pero sí tengo que tener esta condición. ¿El IMSS no tiene la infraestructura? Sí, lo siento, pero tenemos opciones, servicio médico de la empresa.
que cuando tenemos servicio médico en la empresa ayuda mucho. Podemos generar un proceso para validar todo esto o privado. Ahí hay un tema de un costo, ¿no? Que el IMSS no tiene establecido esto, ¿no? El médico no es psicólogo, no, no es psicólogo, pero el médico va a valorar, a ver, el médico es médico y el médico tiene conocimientos para hacer una entrevista estructurada, un proceso de diagnóstico, el médico se va a dar cuenta o debería de tener, bueno, tiene toda esta capacidad si es médico para evaluar si la persona tiene una afectación y lo turnaría a la especialidad, al servicio de especialidad. El problema está ahí, que si yo tengo una afectación y me turna la especialidad, yo llego bien contento con mi carnet y mi boletita para que me turnen la especialidad y me van a dar la cita, pero hasta 2027, ¿no? Entonces ahí hay un tema. Hasta el tema de violencia, sí, también el tema de violencia. Ahorita hablamos de las valoraciones clínicas, pero antes de meternos en ese tema, hay que tener algo muy claro sobre la obligatoriedad de la norma, que es que la obligatoriedad es a los centros de trabajo, no a las empresas. Es por centro de trabajo, todo centro de trabajo ubicado en territorio nacional es sujeto de esta obligatoriedad. Por lo tanto, necesitamos considerar unas variables muy importantes para poder delimitar el tema del centro de trabajo. En primer lugar, sería nombre, denominación o razón social. Nombre es si es una persona física, denominación si es una persona moral, que es como Arriba Consultores, y razón social es algo que casi no se usa, pero es cuando somos Ortega, Pérez y Asociados, ¿no? Que tiene las referencias de los socios. A ver, ¿cuántas entidades legales tenemos ahí? ¿Cuántos RFCs existen en ese domicilio? ¿O cuántos tenemos en nuestro control? ¿Cuáles son los domicilios del centro de trabajo? Porque de repente una denominación, una empresa, una persona moral tiene diferentes domicilios de centros de trabajo, lo cual es válido, ¿verdad? Yo puedo tener una planta, una oficina, un almacén, sucursales, y cada uno es un centro de trabajo. Y algo muy importante con lo que también la autoridad, incluso las unidades de verificación, seguían, que es los registros patronales del IMSS. ¿Cuántos registros patronales tengo? A ver. Me voy a ir a prácticas así de antaño, como esto de no registrar el reglamento interior de trabajo para no estar en el radar. Hay empresas que todavía su domicilio fiscal no corresponde con el domicilio real de la oficina. Tienen su domicilio fiscal en otro lado, en el despacho del abogado, del contador, en una casa que tenemos allá abandonada, porque se tenía la antigua creencia de que para que no nos caiga una inspección o qué tal que nos van a embargar, que no encuentren nada. Si tienes esta situación, no te puedes dictaminar, ¿eh? Porque te van a caer la inspección al centro de trabajo, no al domicilio fiscal. Y luego el tema de los registros patronales. Yo debería de tener un registro patronal por cada centro de trabajo, o sea, por cada ubicación que tengo. Porque aunque estén en la misma cuadra o en la misma colonia, podría ser que el riesgo de trabajo que tengo en mis oficinas es diferente al del almacén, al de la planta. Por lo tanto, podría yo estar pagando diferentes primas de riesgo. La bronca está que a veces quiero pensar que por desconocimiento, tengo un solo centro, un solo registro patronal y tengo personal repartido por toda la República Mexicana. Entonces, hay que regularizar eso, ¿no? Son prácticas de antaño. Esto es como mojarle la mollera al niño antes de bañarlo para que no se le hunda. O sea, como curar el empacho. Son creencias del pasado que no son vigentes. Hay que tener el domicilio del centro de trabajo registrado y hay que tener un registro patronal por cada centro de trabajo, porque a lo mejor estás pagando mayor prima de riesgo del IMSS por tener uno solo y lo podrías tener optimizado. Oye, pero voy a manejar 25 números. Hay un trámite administrativo que es unificación del registro patronal para que nada más te vayas con un número, pero tienes registrados tus diferentes centros de trabajo y vas a tener potenciales diferentes primas de riesgo. Ok, entonces, esto es importante. A ver, vámonos con preguntas muy específicas. ¿En la política ha cambiado algo? Me voy a regresar a las obligaciones. ¿En la política ha cambiado algo? Sí, hay un criterio diferente. La política, acuérdense que nos da la guía de referencia 4 un ejemplo. Ese ejemplo jamás lo tomen. Es un ejemplo súper simple y no cumple. Al principio decíamos, bueno, pero como te la da la norma, con que tú le pongas el nombre de tu empresa, pues ya te lo dieron de ejemplo.
Miren, ante la imposibilidad de la autoridad para poder revisar las medidas de prevención, hoy uno de los criterios que toma es que se describan las medidas de prevención en la política. Y esto no es algo que no puedan pedir. Lo hemos visto en órdenes de inspección en donde tan solo de la obligación 5.1, que es la política, la desglosan en 15, 20 puntos, ¿no? Porque te dice que mencione cómo das apoyo social, cómo ayudas al trabajador en emergencias familiares, que mencione y se va con todos los puntos de las medidas de prevención. Y esto lo hacen porque para ellos es más fácil revisarlo en la política que meterse a revisar las evidencias de las medidas de prevención. Ese sería el criterio o la actualización del criterio. Mejor práctica, hagamos una política más robusta que contemple medidas de prevención. En el tema de cuestionarios, no ha habido cambio en las políticas, en los criterios, siguen siendo los mismos cuestionarios. Habrá quien diga que tienen que ser en papel, la realidad es que pueden ser en plataforma, pero ojo, si ustedes contratan una plataforma de levantamiento, conozco muchas, me han invitado a participar con muchas, son contadas las que verdaderamente te van a dar un reporte que cumple con todos los requisitos. Si contrataste una plataforma para levantar los cuestionarios, yo lo que te recomendaría es no te confíes al informe que ellos te dan. Toma ese informe y con la información de ese informe, intégrate un informe que cubra con los requisitos del 7.7 de la norma. Porque a veces estos informes se quedan cortos, sobre todo en tema de conclusiones y recomendaciones, porque son reportes automatizados. Hay unos mejores, hay otros peores. Yo lo que les recomiendo es, si vamos a hacer el levantamiento, no te quedes con los resultados por centro de trabajo. Busca tener resultados por lo menos por departamento, por nivel jerárquico, por categoría de trabajador, sindicales no sindicalizados, y a lo mejor por turnos o algún otro para que tú puedas identificar los riesgos donde están. Si tú quedas con los resultados del centro de trabajo, te vas a quedar con un resultado generalizado. Si tú lo divides por departamentos y lo divides por niveles jerárquicos, vas a ver dónde está el problema y vas a poder tomar medidas mucho más precisas. Y como ya se nos está terminando el tiempo, estas medidas quiero dejar algo muy, muy claro. No desarrollé una diapositiva para esto y ahorita me estoy acordando que debí de haberlo hecho. Cuando un categoría, dominio o dimensión nos sale en riesgo nulo, que es el azul, quiere decir que todo está bien. Cuando nos sale en riesgo bajo, nos quiere decir que se están presentando situaciones de riesgo, pero de forma aislada. Y cuando algo nos sale en riesgo medio, nos dice que ya esas situaciones no son de forma aislada, sino que ya son continuas. Tal vez no nos dan mucho malestar, pero es algo que ya se está viendo con regularidad. Para mí, estas son las más peligrosas porque es como una enfermedad crónica, como una diabetes, como una hipertensión. No te está dando molestias todos los días, pero ahí está y está erosionando tu salud y está dañando tu cuerpo. Entonces, riesgos medios, la gente dice, ay, tengo riesgo medio, estoy bien. No, estás en una situación de riesgo. ¿Por qué? Porque las situaciones que se presentan, aunque todavía no son graves, se están ya generalizando y muchas categorías que están en riesgo medio nunca van a subir a riesgo alto. ¿Por qué? Porque como las encuestas son de percepción, la gente no percibe mayor riesgo. Al contrario, las normaliza. Entonces hay que poner mucha atención en los riesgos medios. Riesgos altos quiere decir que la enfermedad ya es grave, ya te duele, a la gente ya le molesta. Y riesgo muy alto rojo quiere decir que ya estás al borde del colapso. ¿Ok? Entonces, para cerrar, con esto, si hay preguntas, con todo gusto las atiendo. Y muy importante, que se quedó la pregunta en el tintero y quiero resolverla. El tema de valoraciones clínicas. Valoraciones clínicas hay tres causales para llevarlos a evaluación psicológica. Uno, aquellos que presentan signos de estrés postraumático derivados de un acontecimiento traumático severo. Dos, aquellos que presentan sobreexposición a factores de riesgo psicosocial. ¿Quiénes son estos? Los que en su calificación individual de la guía de referencia 2 o 3 te aparecen en riesgo muy alto. Si hablamos de la guía de referencia 3,
estamos hablando que son los que tienen más de 140 puntos de calificación final. Esos tienen que ir a valoración clínica y los tengo que identificar, por eso no puede ser anónima la encuesta. Y tercer causal, aquellos que presentaron algún reporte de violencia ante los canales. Todo trabajador que presente una denuncia de una situación de violencia laboral ante los canales internos tiene que ser valorado clínicamente. Y ahora queremos que presenten muchas en los canales internos. Yo prefiero que los presenten dentro a que se vean al CICAL. ¿Y qué otra causal? Los que en su cuestionario, guía 2 o guía 3, la dimensión de violencia laboral te sale en nivel de riesgo muy alto. Para guía 3 es cuando tiene más de 16 puntos en la calificación en el dominio violencia laboral. Esos también tienen que ir a valoración clínica. Hay que entregarles una carta para dar evidencia de que los estamos canalizando y hoy, de acuerdo a la actualización del criterio, tenemos que demostrar que también tuvieron esa valoración clínica. No necesito dar el diagnóstico ni nada de esto, pero sí tener algún comprobante de que se tuvo esta valoración. Muy bien, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Con esto vamos a cerrar nuestra sesión del día de hoy. ¿Cuál fue el primero? Perdón, ¿cuál fue el primero? Los de ATS, los de acontecimientos traumáticos severos, los que tienen estrés postraumático, que cuando aplicas la guía uno te están dando más de una respuesta que sí en recuerdos persistentes, más de 3 en esfuerzos de evasión y más de 2 en afectaciones psicosociales. Si te da que sí en esos valores en la guía uno, que eso viene, eso que acabo de decir viene en la guía uno, entonces quiere decir que tiene estrés postraumático. ¿Vale? Y tendrá que tener esta valoración clínica. Documentenlo, tanto la canalización, que esa es la mejor práctica. Ya hoy la carta de canalización la pide la autoridad, ya no nada más es una buena práctica, hoy lo piden en las inspecciones y vayamos adelantándonos a dar evidencia de que sí se llevaron a cabo estas valoraciones. Les agradezco mucho su participación, espero que les haya resultado de utilidad esta información. Los datos de nosotros están a la vista, ahí está, contacto@arriba.mx, háganos llegar ahí preguntas si quieren solicitar alguna información. Encantados de poderles ayudar y poder elevar el nivel de juego en la implementación de la norma 035 frente a todas estas cambios y este nuevo entorno de bienestar holístico que estamos viviendo. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego.